Nos encontramos en el Café Cuatro Caminos, un restaurante, bar, con un ambiente muy agradable para desayunar. Hemos desayunado aquí muy a gusto. Por la tarde hay un ambiente de bar, música en vivo. Vengan a visitarlo, está en el Callejón de San Francisco. Y esta vez estamos con el doctor Noé Yair López, doctor en Derecho Ciencias Sociales. Doctor en Ciencias Sociales. Por el CONSAN, Sí. merecedor del premio 20 de noviembre. Y con Pablo Méndez, director del periódico Red SL. Vamos a conversar con Noé acerca de su premio y de su trayectoria. Noé, pues háblanos de tu premio, de tu trabajo más bien, ¿qué ameritó este premio? ¿En qué consiste? Bueno, el trabajo consiste en haber presentado o haber participado en la convocatoria del certamen 20 de noviembre, edición 2018. Es un certamen que este año cumple o fue parte de la 67ª edición. El trabajo que yo presento para participar consiste en el estudio de 3 localidades de aquí de la ciudad de San Luis Potosí, en las cuales abordo diversos espacios historiográficos sobre las mismas. Son 3 localidades que están mancomunadas, 3 localidades que tienen orígenes coloniales, que llegan al periodo novohispano y que en el siglo XX logran su confirmación y restitución de tierras comunales. Son 3 localidades en las cuales se abordo las identidades, las tensiones, los conflictos de sus habitantes, las categorías que ellos utilizaron para representarse ante las autoridades. ¿Qué quiere decir? Que hablo desde que fueron pueblos de indios, que fueron nativos, que fueron vecinos de pueblo y que convivieron con las diversas categorías de acuerdo a cada siglo. Es una investigación que la encuadro en 3 décadas del siglo XX y en las cuales rescato los discursos, las identidades de los vecinos de pueblo de San Juan de Guadalupe, Tierra Blanca y San Miguelito, que uno lo puede interpretar que es una misma comunidad, que es una misma historia. Cuando ya hago el estudio historiográfico, revelo que son 3 espacios diferentes, son 3 espacios mancomunados y cada uno con su propia historia dentro de la historiografía local potosina. ¿A partir de qué fecha dices que inicia la investigación? La investigación la delimito de 1912 a 1956, que es el periodo de la reforma agraria que se desprende de la Constitución Política de 1917. ¿Cómo era la vida para la gente? ¿Cómo era la vida de tu investigación? ¿Cómo era la vida? De acuerdo a los documentos que consulté en el archivo histórico y asimismo las entrevistas que realicé a algunos comuneros de las 3 localidades, se llega a la conclusión que son localidades que tenían una composición rural, composiciones urbanas y había personajes que se dedicaban a cuestiones agrícolas, que se dedicaban a cuestiones dentro al interior de la propia comunidad, pero había otras personas que hacían el traslado a lo que era la ciudad de San Luis Potosí en ese momento, a labores domésticas, a labores, ahorita veo la imagen de la caja del agua, pues anda repartiendo agua casa por casa, o sea, eran otro tipo de actividades, tenían que estar alejados de los pueblos de españoles en su momento. Había una segregación política y civil que al final de cuentas ambas categorías pertenecían a la cuestión política de la Nueva España. Eso era lo que esa clasificación les daba, que por ejemplo esas 3 localidades que yo señalo en mi investigación vivían en una segregación que hoy se puede considerar histórica y que no formaban parte de las élites en ese momento en la vida política y civil de lo que fue San Luis Potosí. Eso no quiere decir que pudiera existir mejores o malos ciudadanos. En la investigación yo rescato que los discursos de identidad
discursos políticos, discursos indígenas, discursos de representación, pues les hace ver que son 3 localidades que llegan hasta el siglo XX a ser representadas. Al contrario de otras categorías, por ejemplo, los clérigos del periodo colonial, que vemos que para el siglo XVIII, principios del XIX, son expulsados de la ciudad de San Luis Potosí. Llegamos al la segunda mitad del siglo XIX, primera del siglo XX, y vemos que hay otras categorías con las cuales ellos rivalizan, como son los hacendados, y también los hacendados llegan a ser parte de la historia. Y estos vecinos de pueblo, que después fueron considerados comuneros y comuneros de San Juan de Guadalupe, pues persisten si nos trasladamos hasta hoy en día, hasta el día de hoy. El poder político en ese momento los minimizaba y decían, bueno, ustedes eran parte ustedes son, no sé, naturales, son nativos, son indios, y las autoridades son, hay una división de una autoridad civil, una autoridad religiosa, y a la par gobernaban o dirigían las normas administrativas y jurídicas para el pueblo que ellos representaban, en este caso los pueblos de españoles, que fueron los que llegan aquí después de los procesos de conquista y de invasión a San Luis Potosí. ¿Persiste algo de ese formato de organización política? O dicen que la historia sirve para no cometer algunos errores. ¿Persiste algo que podemos aprender de esta investigación que hiciste? Pues las fuentes históricas están, al final de cuentas, aquí en el Archivo Histórico del Estado. Hay documentos históricos que dan cuenta de la organización política, religiosa y social que se vive en ese momento. Hay el fondo del ayuntamiento, el fondo de la alcaldía mayor, hasta llegar al fondo de la Comisión Agraria Mixta. En esos documentos es la riqueza que se encuentra de los mismos, da cuenta de ese pasado histórico que conviene muchas veces retomar y analizar para saber el pasado de nuestra sociedad y cómo podemos llegar al presente. Bueno, un ejemplo local inmediato también es la pasión que se representa cada Semana Santa en San Juan de Guadalupe. En un reportaje que hice me di cuenta que la parroquia de San Juan de Guadalupe tiene un enorme poder, una enorme influencia para agrupar a los ciudadanos, para crear una organización, toda una organización que trabaja mucho para llevar a cabo la representación. Y se toman ahí decisiones. Y por ejemplo, entrevisté al que en algún momento iba a ser Cristo, y era un rol privilegiado, era un honor, se había preparado 40 días antes, en fin, una serie de cosas. Esa estructura en donde gobernaba a la par la religión y el poder legislativo civil, de alguna manera persiste, ¿no? Están todavía muy agrupados alrededor de la iglesia. ¿Sí crees que la iglesia tenga todavía mucha influencia? Sí, al menos en esas 3 localidades la influencia religiosa es determinante. En su mayoría son católicos las 3 localidades. En las 3 localidades persisten, como lo señala José Arturo, tradiciones históricas que algunos investigadores del Colegio San Luis han abordado ello, las cuestiones de la mayordomía, cómo hay una tradición histórica que a la vez es política, que a la vez puede abordarse desde la cuestión antropológica e histórica y que dan cuenta de ese pasado, de esas tradiciones que afortunadamente persisten en el siglo XXI y que datan de varias décadas atrás. Supongo que te involucraste en la comunidad de San Juan de Guadalupe. Sí. ¿Cómo llegó a esta investigación? Soy originario de la ciudad de San Luis Potosí. Desde 1984 a 1995 mis padres me llevan a vivir al barrio de San Miguelito, concretamente en la fracción que se denomina El Tecuán. Entonces imagínense, que son 11 años en los cuales viví mi adolescencia. Llegué a los 6 años, salí a los 17
Y fueron 11 años, pues, no sé ustedes, ¿no? La adolescencia yo creo que son tiempos inolvidables para cada persona. No digo que la mía fue la mejor, pero digo, fueron 11 años en un barrio, en un sector muy conflictivo históricamente, y que me hizo conocer a gente de mi edad, gente más pequeña, adultos, y me tocaba ver sus historias, sus perspectivas sobre su pasado, su presente en ese momento. Y yo decía, bueno, pues me hablan que los comuneros, que ellos eran comuneros, que tenían terrenos allá en la sierra, que sí, la gente de San Miguelito. San Miguelito. Y al final de cuentas, bueno, uno en ese momento pues no entendía, ¿verdad? Llega el 97, ingreso a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y por ahí del 2000-2001 me empiezo a involucrar en movimientos estudiantiles, movimientos de oposición estudiantil, y después de ahí, bueno, con algunos compañeros que hoy se encuentran en la escena política, nos planteamos asesorar grupos sociales, grupos políticos. ¿Qué grupo de la universidad? Fui parte casi en la última etapa de lo que denominaron algunos de sus compañeros el colectivo de la Revolución Estudiantil Democrática. Ese colectivo que, pues bueno, son... Sí, pero eso ya salió, era fuera de Bronce, Mestizo. Sí. Es lo que evolucionó ya. Sí, un grupo que pues hay grandes referentes, ¿no? Que hoy se encuentran en la arena pública local. El maestro Osvaldo Ríos Medrano, Angélica Jiménez Vázquez, no sé, algunos más, bueno, después los ubico por generaciones. Claro. Después de ellos, no sé, Guillermo Lóbano Bustamante, no sé, muchos que pasaron por ese colectivo. En ese transcurso conozco a varios abogados agraristas, entre ellos al doctor Enrique González Ruiz, y es cuando me empiezo a involucrar años después en las cuestiones agrarias aquí locales. Noé, solo para precisar, el premio 20 de noviembre se te otorga en la categoría Investigación Histórica, premio Francisco Peña. Sí. Es el premio que obtienes. Y es un premio de adquisición, tu trabajo ahora es de gobierno del Estado. Sí, es cierto. Bueno, cuando tú llegas a hacer estas asesorías en tu época estudiantil, es cuando entras en contacto con estas personas. Uh-huh. ¿Cómo y en qué momento ya haces un trabajo formalmente académico de investigación? ¿Cómo en qué momento? Bueno, aquí señalaría que llego en el 2003. Después del 2003 me planteo primeramente, bueno, realizar estudios de posgrado. Siempre fue mi anhelo estudiar una maestría. Entonces dije, bueno, salgo de la universidad y creo que para mí no fue suficiente una licenciatura, y dije, pues adelante, quiero estudiar una maestría. Y yo decía, y si llego a ser viejo, pues estudio un doctorado. O sea, no me veía, la verdad, tengo 40 años, no me veía a los 39 doctorándome. Eso era un sueño. Dice, no, pues si llego a los 68, 70 años con un doctorado, pues ya le doy gracias a la vida por todo. Pero bueno, 2003 y hago la maestría. Allí mismo hice la especialidad en Derecho Civil. Termino la especialidad en Derecho Civil y digo, bueno, pues está la penal. Hago la penal. ¿Qué significa? Que hice 5 años en la Universidad Autónoma para formarme como abogado. Ya tenía para el 2008 una maestría, una licenciatura, una maestría y 2 especialidades. Y continuaba siendo estudiante universitario y a la par me dedicaba a litigar. Reconozco que en la cuestión del litigio no litigo poco las cuestiones particulares. Me ha agradado más investigar o litigar, sobre todo contra no sé, acciones que se desprenden del poder político. Y entre ellos, pues, por las circunstancias, como lo señalaba hace rato, conozco al abogado y doctor en ciencia política Enrique González Ruiz,
y el hecho de ser parte del grupo de abogados que colaboraban acá en San Luis Potosí, pues nos hizo, por ejemplo, asesorar a sindicatos, crear sindicatos, asesorar ejidatarios, comuneros, asesorar, no sé, académicos, infinidad de materias y todas dentro del derecho social. En ese proceso llegó al 2008 y uno de los grupos que nos toca representar fue a los comuneros de San Juan de Guadalupe, Tierra Blanca y San Miguelito. Esos comuneros que, como lo señala en mi tesis, son 3 localidades que están, al menos ante la opinión pública, están divididas, están aisladas, pero en momentos de tensión se unen. Y tan así es que hay diversos grupos al interior. Nosotros nos toca representar o me toca ayudar a asesorar al grupo de Emiliano Zapata, un grupo que se ha mantenido al margen de las decisiones de los demás. A propósito de la comunidad, ¿tiene solución la comunidad? El problema legal ya está tan enredado. Digo, no te pido que me lo expliques, nada más es un peloteo de información. Eso lo manejo. ¿Tiene solución o no tiene solución? Yo creo que sí tiene solución. Yo lo manejo ¿Sí se va a poder trabar todo el borlote jurídico? Yo creo que sí, eso lo manejo en el epílogo de mi tesis doctoral. Creo que, si han pasado procesos más difíciles de tensiones y conflictos, como lo señalaba, desde el siglo XVI y llegamos al siglo XXI, pues el siglo XXI es una prueba que creo que va a ser, es difícil, pero va a ser superada por los comuneros. ¿Va a tener final feliz? Es decir, los comuneros los vamos a ver recibiendo una gran cantidad de lana una vez que se vendan, pues porque parece que así va, porque así va a ocurrir. Se van a vender esas tierras a la gente al poder económico que va a urbanizar. ¿Va a tener final feliz o van a seguir en la pobreza? Creo que no va a haber un final feliz para la mayoría. Las tierras han sido del 2008 hacia acá, 2009, han sido ya embargadas, han sido entregadas a particulares y creo que no ha sido bajo actos ilegales. La ley lo permite, hay una contrarreforma agraria de 1992 que da pauta para que los ejidatarios, los comuneros se asocien a particulares con sociedades rurales. No veo que haya un final feliz porque creo que es una felicidad muy inmediata. Se les da una cantidad económica, pero sin embargo el uso y el disfrute pasa a manos de particulares y vemos hoy en día cómo se empieza a poblar la sierra. No quiero decir que el dinero sea la felicidad. Lo que quiero decir es que, bueno, al final de cuentas, eso es lo que se está buscando, ¿no? Aparentemente desde hace muchos años. Que el desarrollo, que haya un reparto equitativo, que se vendan, pero parece que nunca va a llegar ese Yo creo que mientras no haya un cambio lingüístico y económico del modelo político y social que tenemos en la actualidad, veo que es difícil. Uno dice, bueno, si la ley lo permite y la mayoría de la asamblea está dispuesta a que les enajenen sus tierras, pues adelante. Es una decisión de asamblea y se deben de respetar. Creo que es algo que en ocasiones crea tensiones y conflictos porque no hay una unanimidad. Pero dice uno, bueno, yo creo que a la par debe de haber una política pública que diga, si va a ser esa la decisión de ustedes, adelante, no es lo último, acá habrá, no sé, empleo, habrá, alternativas de desarrollo. Oye, no, fíjate que también te invitamos porque, bueno, además de conocer lo que ya nos diste a conocer, también para platicar un poco de política, ¿no? Tú como un personaje, un abogado, político, grillo universitario, a ver, vamos a hablar del Congreso del Estado. ¿Cómo ves? Yo creo, lo dijimos aquí hace un tiempo que tuvimos otra charla con otro periodista, con un amigo periodista, que le decía, yo no tengo ninguna esperanza en estos diputados. Digo, ¿por qué van a ser distintos, no? Y estaban apenas tomando posición. No es que yo sea brujo o mago, ¿no? Simplemente, pues, con conocer un poco de esto, pues, te das cuenta de eso, ¿no?
Entonces yo decía que no había una razón para pensar que iba a ser distinto, y para mí que no ha sido distinto. Tenemos personajes ahí, digo, y están empezando y han dando muestras de lo que traen. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo ves esta legislatura? Haría una correlación con mi investigación, por ejemplo. En mi investigación histórica utilizo lo que es la microhistoria, que significa hacer el cambio de escala, no sé, de un nivel local, de una escala local a una escala micro. Como veo la legislatura, bueno, puedo señalar que se habla mucho de una cuarta transformación en el país, hay una presidencia electa. La pregunta va en el sentido de, ¿estarán cumpliendo? Porque se esperaba mucho de esto. O sea, entran a campaña cuates que nunca han estado. O sea, hay una expresión realmente muy extraña para que se conforme como que se conformó. Entonces la pregunta es, para lo que estamos viendo en estos meses, ¿nos da para seguir siendo optimistas? ¿O no? Creo que lo que veo es que lo pongo hacia nivel general, o la premisa mayor, hay una cuarta transformación en marcha, se dice. Si lo trasladamos a nivel local, vemos que hay una nula, o al momento hay una invisible oposición, y no me refiero únicamente a la fracción o a la bancada de Morena, sino a las demás bancadas opositoras, entre comillas, al gobierno del Estado, al titular del Poder Ejecutivo. Veo que no hay una oposición, veo que son confluentes, ¿no? Es un pragmatismo que veo que no tiene un camino fijo. Hay poco debate parlamentario. No puedo hablar de los perfiles de cada uno de los 27 diputados, o al menos de los que deben de representar la oposición. Creo que no hay una formación política. Cuando hablas de pragmatismo pareciera que entonces es intencional, pero yo no les concedo mucho, Bueno, yo me refiero que hay vacíos en cuanto a la formación política, y creo que no hay el ánimo creo que no hay el ánimo de leer el pasado, el presente y el futuro. Se dejan llevar por una cuestión meramente pragmática, de que hoy hay una cuarta transformación, de que lo que diga... ¿Creen que va a caminar la sola? elección, pues, creo que apuestan por lo más fácil, evitarse conflictos, y si viene una orden nacional, pues vayamos hacia allá. Necesitamos saber qué es la cuarta transformación, ¿no? Bueno, hay muchas interpretaciones. Como es un partido nuevo, creo que no tiene una estructura ideológica, o no tiene unas líneas de acción muy claras, ¿no? Entonces, y de México pues también no llegan a veces con mucha claridad. Más bien yo veo que sí hay la parte que es visible, la parte de la que tenemos acceso los ciudadanos ordinarios. Tenemos una Beatriz Benavente, por ejemplo, cuestionada, una misma Sonia Mendoza, que parece que ahora sí es tan guapa como siempre quiso ser, ¿no? Es lo único que podemos destacar. Sí, hay pocas cosas de las que se puede hablar bien. Porque ya se han hecho nota nacional, el Mijis y el otro diputado verde, o sea, pero de cosas positivas creo que poco es lo que se puede rescatar, ¿no? Sí, yo creo que más que hacer una crítica a cuestiones estéticas o cuestiones de personalidad, yo creo que lo que hace falta, y no es de ahora, no es de la actual legislatura, creo que ya hay varias atrás, la falta de un debate parlamentario, incentivar, impulsar la discusión parlamentaria, y creo que eso es lo lamentable. Yo soy docente universitario en licenciatura, en posgrados, y veo que, o al menos es una de mis metas, incentivar la lectura entre los estudiantes. Vemos los índices o las encuestas nacionales, y es increíble, el mexicano lee medio libro al año. A veces con que lean los periódicos ya. Con que lean los periódicos. Pero dice uno, imagínense, o sea, medio libro al año contra otros países que mínimo 20 libros, pues la lectura siempre nos va a abrir horizontes, para bien o para mal, pero nos va a abrir un horizonte, nos va a ayudar a formar un criterio. ¿Qué significa? Por ejemplo, y puedo decir que este premio de investigación, o esta investigación que he realizado, pues no es algo fortuito, tuve una preparación, una formación
y que hoy rinde resultados, no tanto por el premio, sino porque está cristalizado una investigación que recoge el antecedente, que recoge las historias de 13 localidades. ¿Qué significa? Que si yo voy a entrar a la vida parlamentaria, pues lo mínimo que puedo hacer es actualizarme en cursos de formación de derecho parlamentario. Lo que se ha popularizado mucho es que el legislador no debe preocuparse porque tiene quien piense por él. Hay algo que a mí ¿A quién te refieres que tiene quien piense por él? No, o sea, como tienen asesores, siempre critican, es que tiene mal asesor, es que no tiene buen asesor. Como que los que realmente están trabajando son los asesores. Pero ¿qué nos garantiza que los asesores hasta ahorita no han dado muestra que tengan buenos asesores, no? Pero, por ejemplo, el Mijis dijo algo que resultó chocante, ¿no? Dijo, a mí me gira el hámster y mis asesores me lo traducen y me lo convierten en propuestas. O sea, yo puedo ser legislador. Yo primero no creo que le gire. ¿Sabes qué? Esa actitud de salirte, yo creo que él fue a la comparecencia fue con el afán de sobresalir, no fue con un afán de participar en lo que es una comparecencia, confrontar al gobernador, o no confrontarlo, más bien quiero decir que hacer su trabajo de preguntar, de representar bien a la ciudadanía, cuestionando lo que tenga que cuestionar. Fue con el afán el objetivo de su gente y de él fue cómo protagonizo. Y yo creo que el recurso que usaron pues fue ni siquiera chafa, fue torpe, o no dio los resultados. Es una farsa. Insisto, mientras no haya una formación o adoctrinamiento parlamentario, pues lo más fácil y lo más cómodo evitarse conflictos y lo que venga de escala nacional. Entonces, pero yo creo que si hubiera como en el viejo régimen. Sí, desafortunadamente una cuestión autoritaria. No creo que esté mal ese planteamiento de la Cuarta Transformación porque he leído los estatutos, he leído cuestiones del programa o de los programas que ha sacado Andrés Manuel López Obrador, pero sin embargo creo que hace falta la discusión, no un programa, un estatuto, no sé, un lineamiento, pues no puede ser aplicado de la misma manera en los 32 estados de la República. Transformación de cuarta, esperemos que no. O sea, le digo, esos planteamientos a nivel nacional, yo veo que difícilmente pueden ser válidos en los 32 estados de la República. Cada quien tenemos, insisto, nuestras identidades, nuestras cuestiones de costumbres, de usos. Entonces, mientras no hagamos discusión, pues vamos a seguir ese posicionamiento. Y bajarlo a nivel local pues nos puede traer fracasos, nos puede traer quizás también éxitos, no lo niego, pero mientras no haya esa discusión pues vamos a seguir pasando por eso. Me parece que no vamos a... Andrés Manuel ya nos hizo ver lo que quiere y todavía no toma protesta. Y yo creo que la cosa se va a poner peor. Es que, ¿sabes qué? No me parece que los mensajes hay muchísimos mensajes. Casi, no sé ustedes qué opinan, pero mi idea que López para mí representa como el Trump, es el Trump mexicano con otros matices, otras ideas y otras formas de ser. El aeropuerto, la cancelación del aeropuerto, perder 140 mil millones de pesos en un país que los necesita. Estamos a unos pasos de que el Bester Gordillo probablemente regrese a dirigir los sindicatos, Napoleón Gómez Urrutia, el minero que lo hace senador, y como esas hay 10 más o 20 cosas más que no me dan a mí una buena espina y todavía no toma protesta. Entonces sí urge que lleguemos a febrero y ojalá lleguemos que todas estas cosas que yo, como soy muy pesimista, veo, ojalá y no se concreten y entonces vamos a tener una ruta ya de estabilidad, porque creo que hay una gran desestabilidad política en lo que es esta Cuarta Transformación y todavía no toma protesta. Sí. A nivel local no hay. 3 puntos que tú dirías, los legisladores deben ocuparse ahorita ya de esto.
¿qué señalarías? Pues primeramente, les digo, es la cultura parlamentaria, una cultura parlamentaria integral, que cada quien asuma la representación que les corresponda, que si hay una representación de la bancada priista se asuma como tal, que si hay diversas fracciones parlamentarias de oposición que hagan su papel de oposición. Eso va o puede dignificar la política local, decir, bueno, yo estoy de acuerdo con la fracción parlamentaria de tal partido y como tal apoyo la plataforma política. En ese papel lo más fácil es poder señalar a la legislatura, a los 27 diputados, pero creo que es una labor integral de la sociedad. Los invitamos a visitar Restaurant Bar Cuatro Caminos, un lugar muy especial por las mañanas para desayunar, por las tardes para disfrutar un ambiente de bar con música en vivo. Y Noé, doctor Noé Yair López, muchas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros el porqué de tu premio y parte de tu trayectoria. Pablo, ¿tú quieres cerrar con algo? No, agradecer a Noé que colabores con nosotros y, Sí. y invitarte a seguir Bueno, esfuerzo, presume, ¿no? Que es parte de nuestro columnista estrella. Tenemos un premio ya, Sí, pura sí. gente connotada tenemos aquí, ¿no? Sí. Muchas gracias, Noé, de verdad. Sí, no, muchas gracias a Red SL, Juan Pablo, que tenemos el gusto de conocernos, a José Arturo, que ya tenemos algunos años, y muy emocionado de esta entrevista. Insisto, es algo muy agradable para mí estar con ustedes en este café, que se abra el espacio, y pues invitarlos a la premiación del certamen, en el cual se van a entregar los reconocimientos y la premiación a diversas categorías, la cual será el próximo martes 20 de noviembre a las 7 de la noche. El lugar por confirmar no me han avisado, quedaron en esa semana, y es invitación abierta. Ahí ojalá nos puedan acompañar, y pues por aquí seguiremos publicando en la columna Amicus Curiae. Entiendo Muchas que va a haber gracias. un festejo privado con mezcal posterior, ¿verdad? Con pulque. Pulque. Bueno, pues Pulque de mezquitic. Pulque del Saucito. Muchas gracias, Noé. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes por acompañarnos y aquí nos vemos la próxima vez.